Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todo el mundo a la segunda sesión de nuestro seminario de la Red de Investigaciones Audiovisuales del CIESAS, de la RIAP. Bueno, pues en esta segunda sesión tenemos el honor de contar con la presencia de Luz Estrello. Ella es una antropóloga audiovisual. Ahora voy a leer su semblanza. Y bueno, pues para quienes recibieron el correo con la invitación, pues ahí Luz nos envió todos los enlaces a su maravilloso trabajo, un trabajo que es colectivo también, que tiene que ver con la imagen, con el sonido y con procesos comunitarios de lo que ella llama lo común, ¿no? Entonces, bueno, creo que pudimos ya darnos una buena zambullida en lo hermoso del trabajo de Luz. Y bueno, pues tenemos ahora la oportunidad de que nos cuente de primera mano cómo han sido esos procesos. Bueno, olvidé mencionar que, bueno, pues este seminario ahora lo co-coordinamos con Sergio Navarrete y Claudia Lora, también aquí presentes, y pues agradecemos mucho a quienes están ahora conectados, conectadas. Pues escucharemos a Luz sin más, le damos una hora y media para que nos hable de su trabajo y la segunda hora y media pues ya tenemos oportunidad de platicar con ella y hacerle algunas preguntas. Entonces, bueno, ahora la presento. Luz Estrello es investigadora social, gestora cultural y realizadora audiovisual originaria de Oaxaca. Ella es socióloga por la UNAM y maestra en antropología visual por Flaxo Ecuador. Es cofundadora de Maizal, colectivo de investigación y creación audiovisual, con el que ha facilitado procesos de comunicación comunitaria con organizaciones indígenas, campesinas y urbanas en México y en América Latina. Participa en la colectiva audiovisual Vivas y Grabando, que impulsa procesos desde una mirada antipatriarcal. Su práctica articula educación popular, defensa del territorio y producción colectiva de imágenes y sonidos. Actualmente es productora de Radio Sabia. Pues muy bienvenida, Luz, y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, gracias Yerit, gracias Sergio, gracias compañeras, compañeros. Es un honor para mí estar aquí en este espacio, en este seminario tan creativo e importante. Eso, bueno, yo soy socióloga por de primera formación y, y antropóloga audiovisual, digamos, también complementando mi formación unos años después. Em, Verán, yo llegué a la antropología audiovisual o llegué a la antropología vía la antropología audiovisual en la maestría y desde entonces, digamos, considero que si existe un espacio dentro de la misma antropología fructífero y crítico en sí mismo a los orígenes positivistas y coloniales de nuestra disciplina es precisamente la antropología audiovisual o la antropología visual, Bueno, como se le... uno de los proyectos de Maisal en estos años pues que le tenemos mucho cariño, no quise decir que tenemos favoritos, pero yo creo que este ha sido especialmente largo y, y tal vez como que puede resumir o sí, ilustrar esto que les he contado en esta primera parte de la presentación. Estos principios, estos ideales, estos conceptos, estas búsquedas que hemos compartido a lo largo de los años. Y es el proyecto de cartografías sonoras. Lo entendemos como un proyecto de investigación, creación, donde por primera vez nos quisimos desplazar de del imagenocentrismo, dijeran por ahí, o del ocularcentrismo, y profundizar en la dimensión sonora de los territorios. Llevábamos ya varios años juntas y juntos haciendo, como les digo, acompañamiento audiovisual, talleres, algunos cortos, muchos talleres y muchas piezas cortas con niños y niñas, ¿no? En estos contextos, pero cuando leímos la investigación de la colega Griselda Sánchez, de este libro Aire, no te vendas, por ahí del 2018,
y sus aportes importantísimos en torno a la idea, la categoría de territorio sonoro, nos inspiró mucho y fue como, bueno, ¿qué tal si tratamos de hablar de estas cosas que nos preocupan y les preocupan a las comunidades donde queremos compartir y trabajar? Desde el sonido, ¿no? Haciéndonos preguntas más en torno a cómo las transformaciones impuestas, ¿no? Por los proyectos extractivos no solamente alteran el paisaje visible y la materialidad del territorio, sino también esta dimensión de lo sonoro, y cómo también enfatizando la cualidad de lo sonoro, del paisaje sonoro en los territorios, pudiéramos quizás construir narrativas más que puedan llegar, digamos, de otra manera, por otra vía, hacia el público, hacia las personas que pueden estar interesadas y eventualmente ser solidarias con estas causas y con estas comunidades que están deteniendo la amenaza extractivista en distintos territorios. Entonces, decidimos centrarnos, enfocarnos en un ecosistema, en un solo ecosistema, que es el páramo en Perú. Nota al pie de página, bueno, ya se habrán dado cuenta, yo desde que me fui a Ecuador a hacer la maestría y luego me quedé en Perú bastantes años, como otros 6, con mis amigas, mis amigos del colectivo y más allá. Y entonces tuve el gran privilegio de conocer ese territorio que les digo, lo tengo muy presente, que me enseñó y me sigue enseñando muchas cosas, y en el que logramos profundizar en la importancia del páramo, no solamente para el Perú y para la región andina, sino para el mundo y para el continente entero, en tanto es un ecosistema que permite la absorción de agua, el nacimiento de muchos ríos que desembocan en la Amazonía y en el Océano Pacífico, y que regulan el clima, no solamente los ríos que van en las cuencas, sino todo esto de las nubes, los ríos voladores, etcétera, ¿no? Entonces entendemos que el páramo es un ecosistema fundamental que además está siendo amenazado por la riqueza que tiene en el subsuelo, ¿no? Hay muchos oro y minerales bastante codiciados para las empresas, sobre todo extranjeras, aunque también con participación nacional. Entonces, quiero mostrarles lo que hicimos. Estas fueron, digamos, como nuestras premisas, ¿no? O sea, de cómo ampliar las posibilidades, o irnos más allá de las posibilidades que nos plantea el lenguaje audiovisual, ¿no? Y pensar y enfatizar la dimensión sonora de los territorios, ¿no? Específicamente estos que les digo. Entonces, hicimos con un montón de, como les digo, tiempo, a ver, una especie de web o de documental interactivo. Ahí lo tenía hace rato en nuestra página. Perdón, ¿están viendo este recuadro de nuestra conversación, verdad? Sí. Si lo quito, no pasa nada, no, ¿verdad? Ahí siguen. O sea, vemos la pantalla que estás compartiendo de cartografías sonoras. Perfecto, genial. Bueno, ese es pues uno de los resultados, digamos, de este proceso de investigación-creación, y es, como les digo, un mapa interactivo que representa el páramo en una visión un poco más alternativa, ¿no? En esto de que modificar, ya saben, los puntos cardinales. Entonces, el norte está, digamos, pues sí, esta parte es Centroamérica, donde todavía tenemos un pedacito de páramo. Acá es Ecuador, este es Colombia, este pedacito de acá. Ecuador y Perú, que son los países que tienen este ecosistema, y donde eventualmente también nos gustaría conocer las experiencias más directamente, porque sí sabemos que, por ejemplo, en el páramo de la Azuay en Ecuador también hay procesos de resistencia antiminera. El páramo colombiano, además de eso, ha habido avances importantísimos a nivel jurídico, ¿no? Para poder garantizar la protección de estos ecosistemas, ¿no? Que son cabecera de cuenca.
y al hogar de muchas comunidades y además de especies también únicas, muy diversas, ¿no? que están ahí, como por ejemplo el oso de anteojos. Bueno, este es el mapa que les estaba describiendo. Ujú. Y decidimos jugar así un poquito con los sonidos que recopilamos a lo largo digamos, ¿cómo podría decirlo? En dos campos, por así decirlo, o sea, dos procesos de investigación y de convivir durante varios meses, semanas en las comunidades en Perú, en Huancabamba y en Cajamarca, y que, digamos, pueden encontrar vinculadas aquí sobre todo a los elementos sonoros como los micrófonos, los audífonos. Entonces hay sonidos de río, de lluvia, de las chacras o milpas, ¿no? que en estos lugares cultivan sobre todo tubérculos, ¿no? Papas, unas papas deliciosas y una diversidad inmensa. Entonces, este mapa es, digamos, como lo que abre el sitio, y tiene varias secciones. Una de ellas, la sección de cartografías sonoras, es donde tratamos de explicar esto que les cuento, ¿no? De dónde surge, de qué se trata esta exploración, cómo nos fuimos acercando, qué herramientas utilizamos, ¿no? Como les decía, las herramientas de la geografía crítica, de la antropología compartida, de la comunicación comunitaria, y ustedes pueden ir navegando así como para enterarse de cómo fue, o sea, las grabaciones en campo, hay imágenes. La compañera Griselda, por ejemplo, nos pudo acompañar en grabaciones de campo en Huancabamba, Perú, y también una parte importantísima, digamos, del proceso fueron los recorridos comunitarios, los recorridos en comunidad, tanto en Huancabamba como en Cajamarca, siempre guiados además por las organizaciones locales. En el caso de Huancabamba hay un proceso organizativo protagonizado por mujeres que se llama AMUPA, son la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos, que tienen más de 10, 15 años organizadas, y que es muy interesante porque en estos territorios del páramo, tanto en Huancabamba como en Cajamarca, surgen las rondas campesinas, que acá las compañeras del Perú no me dejarán mentir, pero son sin duda uno de los ejemplos de organización comunitaria y de autodefensa, de autorregulación más importantes de allá y de la región también, que surgieron para protegerse, por ejemplo, del robo de ganado, del avigeo, me parece que se le dice, y de otras amenazas, digamos, a partir más o menos de los años 80, 90, y que están organizadísimos. Por supuesto que han sido en los últimos 10 años, 15, uno de los principales actores que ha detenido estos proyectos extractivos muy violentos que se quieren instalar en estas cabeceras de cuenca. El proyecto Río Blanco, en el caso de Huancabamba, y el proyecto Conga, que ha cambiado de nombre muy estratégicamente, también muy convenientemente a lo largo de los años, en Cajamarca. Entonces, tanto la MUPA en Huancabamba como en las rondas campesinas, la ronda campesina de la comunidad de Lirio en Celendín, son los coproductores de este trabajo y el principal sostén también del trabajo de campo, ¿no? de la investigación misma. Si no fuera por ellos, por ellas, Maizal no hubiera podido hacer absolutamente nada en estos territorios. Y además de que generosamente nos compartieron sus casas, su comunidad, ¿no? Sus sitios sagrados, porque las lagunas no solamente alimentan y dan de comer literalmente a millones de personas en estas regiones, ¿no? Porque permiten la agricultura y todo, sino que también son espacios sagrados donde, especialmente en Huancabamba, se va a hacer peticiones, ofrendas, agradecimientos, y que se entienden como seres vivos que equilibran, digamos, ¿no? las relaciones que tenemos con la naturaleza. Entonces, bueno,
muchas conversaciones, horas y horas de conversación, de recorridos, de intercambio de música, de archivos, talleres también. Estas, por ejemplo, son imágenes de esta chiquita de un taller en Huancabamba. Hemos practicado mucho el mapeo colectivo, como les decía primero, enfocados más hacia lo visible del territorio, pero a partir de este proyecto preguntándonos por los sonidos del mismo, ¿no? Y cómo nos podemos ubicar en el entorno en el que vivimos a partir de cómo suena y cómo va cambiando además el sonido con las estaciones del año. Y bueno, por supuesto con estos agentes externos o estas amenazas que se ciernen también sobre los territorios. Entonces, talleres de creación radiofónica con las mujeres, con las niñas, con los niños. Talleres sencillos, pues, ¿no? O sea, creo que algo que hay que considerar es que para dar un taller se necesita, por supuesto, una planeación, el objetivo y todo, pero también pensamos como se necesita sobre todo sencillez para jugar, ¿no? Para prestarse al juego, para prestarse a otras formas de hablar de las cosas importantes o de lo que nos interesa, sin necesariamente dar una clase, ¿no? O una cátedra, ¿no? Sino más bien eso, a partir del juego, del intercambio lúdico, conversar y en esa conversación descubrir y aprender, digamos, de todos, ¿no? Y de todas. Entonces, bueno, y pueden encontrar imágenes de los talleres en ambos territorios, un mapa que es un río, en realidad, como que también retomar muchas analogías, ¿no? Por ejemplo, para hacer una línea del tiempo que nos permita conocer la historia del territorio, bueno, pensarla como un río, o como un árbol, ¿no? O sea, como pensar siempre en estrategias creativas para generar el diálogo. Este mapeo, por ejemplo, es con los niños y niñas de Lirio, Guasmín, con quienes además primero se hizo, digamos, un mapeo, una reflexión colectiva sobre cómo son sus tránsitos por la comunidad, ¿no? Cómo ellas y ellos ven a su comunidad y a su ecosistema. Y luego a partir de eso, bueno, pues, ¿qué les gustaría compartir, digamos, a partir de jugando a la radio, pues, ¿no? Entonces hay 3 spots cortitos con niños y niñas en el lirio. Entonces, entendemos, digamos, como la cartografía sonora, como todo esto, digamos, ¿no? Como estas formas de representarnos el territorio, de entenderlo a partir del sonido, pero también de otros soportes creativos, ¿no? Como el mapa. También en algún momento volvimos al video, ¿no? No como lo principal, pero sí como pues una herramienta que también despierta curiosidad y puede generar conversaciones interesantes en campo. Entonces, aquí el otro aspecto, digamos, de este proyecto fue que, como les digo, hicimos todo eso, pero además grabamos. Aprendimos a grabar en campo, tuvimos la oportunidad de invitar también a compañeras y compañeros sonidistas. Nosotros, como les digo, yo vengo de la antropología, de la sociología, mis compañeras, algunas vienen también de la comunicación y tenían como una formación más técnica en el registro, pero todo lo que hemos aprendido ha sido pues compartido en la práctica y escuchando e invitando a personas que ya se dedican plenamente, digamos, en este caso al sonido y que además están dispuestas a compartir sus técnicas, su equipo, su tiempo para generar un registro bien hecho, digamos, ¿no? Un levantamiento, un mapeo sonoro lo más prolijo posible, ¿no? Entonces, este material, que son montones de gigas, deben ser más de 60, tuvimos una discusión, una conversación, o sea, al interior del colectivo sobre qué hacer con ese archivo y la decisión, digamos, fue ponerlo a la disposición de todas aquellas personas que quieran no solamente escucharlo, sino crear, digamos, a partir del mismo nuevas narrativas o nuevos relatos que tengan en común, digamos, como que ese es el criterio, la preocupación de estas comunidades por la defensa del agua y del territorio ante la minería, ¿no?
Entonces, lo que hicimos fue organizarlo todo. Acá lo pueden revisar cuando tengan tiempito, por ejemplo, pero ahí, porque es que si no me va a salir, me va a sacar de toda la página. Pero está organizado como a forma de catálogo, que se puede ir consultando, desde sonido ambiente, conversaciones y música. Y no está, digamos, en ninguna nube, porque también consideramos justo, ¿no? Como por estas cuestiones de seguridad, que como lo que nos sucedió hace rato, que no sabemos también quiénes están en la red o en la web y qué intenciones pueden tener además con estos archivos, que además también son sensibles porque pues son de las personas, de las comunidades y que además son pues luchadoras, luchadores sociales. Entonces, más bien dejamos nuestro correo para eso, como para filtrar un poco esas intenciones y sí que esté a la disposición, pero después de pasar también como por el filtro del colectivo para, como les digo, no acapararlo, no tenerlo solo para nosotros archivado, pero sí tener la tranquilidad o la seguridad de que va a ser usado, digamos, como con una ética al menos compartida con nosotros, nosotras, ¿no? Entonces, eso, digamos, en torno al archivo general, a todo el mapeo sonoro que se hizo. Y en la misma web están como por capítulos, tanto Ñangalí como el Lirio, Ñangalí en Huancabamba y el Lirio en Cajamarca, donde se puede aprender más de estas comunidades, de su historia de resistencia, ¿no? De su territorio, y donde además pueden escuchar ustedes y descargar, utilícenlas, para eso es el material que está aquí, porque el archivo sonoro que se registró lo compartimos con artistas y con radialistas y con gente que, como les digo, ya era más hábil, ¿no? Y dedicada al sonido, con DJs incluso, para que amigos y amigas todas, para que lo escucharan y entonces crearan nuevas piezas con este material. Entonces, Maizal en realidad como sí, lo que llegamos a producir con este proyecto fue la plataforma, ¿no? El campo, el análisis, pero el registro quisimos compartirlo para recrear también de alguna forma lo que alcanzamos a escuchar en estos territorios. Y como les decía al inicio, tratar de abonar en la construcción de nuevos relatos, de nuevas narrativas que hablen de la importancia de defender el agua y el territorio desde otra sensibilidad, en este caso la sonora. Entonces, hay piezas bastante diversas, como desde docusonoros, piezas más experimentales, etcétera. Yo creo que ahorita podemos escuchar alguna. Y que están eso a la disposición de quien quiera, porque ya también como vinculándolo un poco a mi práctica más reciente como productora en Radio Sabia y todo, pensamos que estos materiales son muy útiles o pueden representar muchas posibilidades de diálogo en nuevos contextos, ¿no? A través de sesiones de escucha, de diálogos, sí, de diálogos compartidos tras escuchar los episodios, ¿no? Es muy satisfactorio que las piezas que se producen, además, como en esta lógica compartida, tengan una vida más allá de sí mismas, ¿no? Y que vayan generando y despertando conversaciones, reflexiones, y como decíamos también al principio, inspirando nuevos procesos, pues, ¿no? Nosotros siempre decimos que si nosotros pudimos hacer esto, ¿no? Y pues sí, lograrlo fue, digamos, por la ayuda y por la colaboración también de un montón de personas, pero también, digamos, por estas ganas pues de experimentar en torno a las metodologías, de no quedarnos con una sola y de atreverse, digamos, también a hacerlo, o sea, como aunque no, ¿cómo decirlo? Aunque no, como antropólogos visuales, aunque no tengamos como la técnica aprendida desde nuestra formación o perfecta, o sea, el asunto, ¿no? La gracia del asunto es atreverse a hacerla y acercarse a quienes sí y no tener, digamos, como el miedo o sí,
¿no? Como el autoboicot a veces a no querer hacer las cosas porque no las hemos hecho nunca, pues, ¿no? Creo que este proyecto de las cartografías sonoras a nosotros como colectivo también fue un espacio de formación, de aprendizaje de lenguajes y de plataformas que no nos imaginamos al inicio porque nacimos como un colectivo solamente audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, está aquí este material. Bueno, híjoles, pues, ¿qué les parece? Nos queda igual poquito más de una hora. Si quieren, podemos entonces pasar a conversar entre nosotros y ya responder preguntas más directo, ¿les parece? Ándale, yo creo que con eso puedo cerrar en estos 5 minutitos. Y les invito a navegar por la web de las cartografías sonoras, escuchar las piezas. Como les digo, hay algunas mucho más experimentales que otras más parecidas a documentales sonoros, más, sí, pero que seguramente van a ser de su interés y ojalá también de su uso y de su inspiración. Bueno, de Vivas y Grabando les platico un poco. Del 2020-2021, unas amigas, compañeras antropólogas, todas antropólogas de primera formación y algunas también no todas también con nuestro pie bien puesto en el audiovisual o en la antropología audiovisual, decidimos juntarnos como colectiva también con estos principios muy parecidos, digamos, a los que tenemos en Maizal y a los que mis compañeras tienen también en sus propios espacios de organización, territoriales, barriales, pero que con ganas de juntarnos y de crear juntas y de, sobre todo, enfocarnos en historias con niñas y mujeres. Sin el afán de ser separatistas, por supuesto, porque también hemos trabajado con niños, pero sí haciendo énfasis en colectividades de adolescentes y de niñas que estén interesadas en el lenguaje audiovisual, también como una posibilidad de autorrepresentación y de contar sus propias historias, que pues todos sabemos, pues, ¿no? En cualquier etapa de la vida, pero quizás más entre la niñez y la adolescencia hay mucha energía y muchas ganas y a veces también poca comprensión del lado de los adultos hacia pues aquello que le pasa a la niñez y a la juventud, a la adolescencia, ¿no? Que sueñan, cuáles son sus preocupaciones, cómo ven también el mundo desde su perspectiva, cómo también trabajando con ellas y ellos, ellas en especial, podemos contribuir a derrumbar también ciertas narrativas o las narrativas patriarcales que limitan sobre todo a las niñas en la búsqueda de sus intereses, de sus anhelos. Entonces, digamos que con esas premisas surgió la colectiva Vivas y Grabando. Nos pusimos Vivas y Grabando porque además somos parte, somos parte, surgió todo este impulso que en esta última ola de los feminismos que alcanzó niveles que nosotras no habíamos visto en nuestra generación y que de pronto nos tenía hablando de violencias, y de situaciones que hasta hace unos 10, 15 años no se hablaban, ¿no? O no se hablaban fuera de los espacios ya feministas o ya organizativos de las mujeres, y que de pronto hubo una explosión también como respuesta a la tremenda violencia feminicida que tristemente compartimos en todos los países también de la Via Yala, ¿no? Entonces, con esa idea y retomando, inspirándonos un poco en el vivas y bailando, estamos en el nos queremos vivas como consigna y como horizonte político, fue que nos pusimos Vivas y Grabando. Entonces somos 4 compañeras y desde ahí estamos produciendo sobre todo espacios de formación, tipo laboratorias, encerronas de una semana con niñas, con adolescentes, que durante esos días aprenden, se familiarizan con el uso de las cámaras, de los micrófonos, pero también a partir de talleres y del juego, como también ponen en cuestión estas narrativas impuestas tanto
por los medios de comunicación, pero también desde la escuela incluso y en la casa, ¿no? Así, ya saben, este tipo de frases de, por ejemplo, pensando en la última experiencia, de el fútbol es solamente para niños, ¿no? Las niñas o las chicas no saben jugar fútbol, etcétera. Entonces, por ejemplo, este último, yo creo que ojalá pudiera mostrarles el corto, este último corto compartido que hicimos con un equipo de fútbol de puras chicas que se llama Panteras Negras, que juega en Malinalco, en el Estado de México, y con quien tuvimos la oportunidad de co-crear un cortometraje, y que además ellas juegan o surge su equipo también bajo el cobijo de una organización local que se llama Imaginalco, y que también, digamos, desde el juego, el deporte, las artes, buscan generar un espacio seguro para las y los adolescentes de la comunidad, que tienen además un proyecto muy ya de larga data y muy hermoso que se llama Recorrido al Mictlán, que es como una comparsa de Día de Muertos, en donde el protagonismo, la organización, la logística está en los jóvenes, en los chicos y chicas. Entonces, con ellos fue con quienes compartimos esta producción. Pero con esto del sonido, ¿qué tal que mejor lo podrían ver tal vez mejor en sus casas, para no robarnos más tiempo del diálogo? Pero bueno, no quería como dejar de lado este otro brazo de nuestra práctica audiovisual que retoma, insisto, como ciertos principios de la antropología compartida, de la que nos habló bastante el maestro Jan Rush, y que la combina con estos otros principios de los cuales ya hablé, ¿no? Con esta solidaridad con las causas de defensa del territorio, este énfasis en la memoria y las narrativas comunitarias, y el uso de metodologías compartidas. Y bueno, esto último es sobre Radio Sabia, que también tal vez por ahí han escuchado. Es una serie radial, es un podcast que tiene ya unos 4 o 5 años. Yo recién me incorporé en este último desde la producción. Entonces, son relatos que generalmente eran también protagonizados por mujeres, pero que en esta temporada hemos hecho el esfuerzo de abrirlo y de hacer relatos más corales. Además, todos, la mayor parte enfocados en cuerpos de agua. Entonces, esta temporada ustedes pueden escuchar historias que surgen a la orilla de los pantanos de Centla, en Tabasco, o a la orilla del río Bogotá, en Colombia, del río Lurín, en Perú también, de Chiloé, el archipiélago de Chiloé, y que también han sido hechas, digamos, como llevando también este interés en el diálogo y en tratar también de construir historias más enfocadas quizá en este caso en las metáforas, en la analogía, en lo poético también que habita en el discurso de todas las personas, y también centrándose en las cuestiones de cuidado del territorio cuerpo, ¿no? Como incorporando esta escala también del cuerpo propio, del cuerpo como el primer territorio de defensa, como dicen las compañeras feministas comunitarias. Y bueno, también se los recomiendo. También es un material que tiene su potencial pedagógico. En la página web de Radio Sabia también pueden encontrar guías de escucha, donde se sugiere o se comparte la manera de organizar sesiones de escucha colectiva de los episodios, y preguntas que se pueden plantear a partir de ellos, y cómo llevar un diálogo, etcétera. Entonces también se los recomiendo. Y bueno, y esto ya es un proyecto más personal, también, que surge, por supuesto, por todo lo aprendido con mis compañeras y mis compañeros en estos 10, 12 años de trabajo compartido, y que es, digamos, más personal en el sentido de que es sobre el río que atraviesa buena parte también de mi vida aquí en Oaxaca, que es el río Salado, un afluente del río Atoyac. No es el Atoyac de Puebla, nosotros tenemos otro Atoyac, pero que también tiene una situación de contaminación muy grave y de abandono y de olvido también por parte de la, pues sí, de la sociedad en general.
y en donde yo me he llevado o he llevado también las preguntas que en estos años han surgido tras conocer estos territorios y estos otros ríos en nuestra Via Yala, con la intención eso de preguntarnos por la relación que tenemos con este cuerpo de agua y también por sus posibilidades de regeneración, ¿no? Y de transformación también hacia un río que vuelva a fluir libre y limpio. Entonces, también a partir de lo sonoro y de otras técnicas del arte, estoy con más personas, por supuesto, siempre acompañada de personas y colectivos, llevando estas preguntas y produciendo algunas piezas también sonoras que resumen y que tratan, digamos, como de sintetizar, ¿no? Estas preocupaciones y estos sueños también en torno a los ríos libres y limpios. Entonces, bueno, eso sería, tenemos yo creo que para platicar mucho como de estas herramientas. Entonces me pongo acá a la escucha. Les agradezco un montón su atención, de verdad, su tiempo y su paciencia. Gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, Luz. Estuvo muy, muy, muy bonita la presentación. Falta tiempo porque con todo el trabajo que tú haces en común, Sí. pues la verdad es que, pues sí, no da tiempo. Ahorita fue como una pasada un poco, nos contaste, ¿no? De todo el trabajo que tú realizas. Y bueno, yo estaba muy contenta de que estuvieras en este espacio porque nos ayudas justo a eso, a imaginar otras formas de hacer investigación, colaboración, de interdisciplina, ¿no? También de trabajo entre disciplinas, no solo pues las académicas en las que estamos, ¿no? En la antropología, la sociología, en la historia, sino también como colaborar con otros oficios y otros saberes y otras disciplinas como las artes, ¿no? Que tanto nos ayudan como pues para poder transmitir en otros lenguajes, ¿no? Ciertos temas que nos importan y nos interesan. Y bueno, pues eso me gusta muchísimo de tu trabajo, ¿no? Que nos ayudas a imaginar con estas prácticas audiovisuales compartidas y con tu pues larga trayectoria, además, y con tu amplio conocimiento. Y bueno, les invito a quienes no hayan podido ver el trabajo de los enlaces que nos mandó Luz, les invito a que los revisen, los vean, los escuchen, los sientan, porque es un trabajo muy, muy, muy amplio, muy extenso. Radio Sabia es un proyecto en el que ahora me contaba Luz que está recién colaborando y está hermosísimo, ¿no? Podemos escuchar entrevistas, programas con un diseño sonoro súper bonito. Entonces, bueno, creo que aquí las colegas tendrán mucho que dialogar contigo, así que vaya levantando su manita. ¿Quién dice yo? No sé cómo se pone. Ah, sí, ¿Puedo? pero ya me habías dicho Claudia ya y vi. después va Teresa. Adelante. Perdón, hay mucho Aquí ruido. abajito aparece la manita. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Perdón, hay un poco de ruido. Pero bueno, muchas gracias por tu presentación, me encantó. Bueno, me encanta que tenemos en común también que trabajamos en varios lugares de América Latina. La Via Yala, ¿no? Es interesante tal vez un poco hablar de eso, ¿no? Como toda esta reflexión en relación de Via Yala y de ya no nombrar a América Latina, que bueno, que me parece como muy importante, y que preguntarte cómo trabajan esto ustedes como colectivo, ¿no? Cómo trabajan en diferentes contextos geográficos en un continente, pues, y como colectivo, ¿no? Y bueno, me parece muy potente todo lo que compartiste, sobre todo, pues esto de cómo articulan lo común, cómo articulan el territorio y la comunicación, las ciencias sociales. Y lo que dijiste de cómo piensan el territorio no solo desde lo material, sino también desde lo afectivo y lo sensible, ¿no? Y de cómo eso se traduce pues en sus procesos audiovisuales. Me llama mucho la atención ese desplazamiento que hacen hacia lo sonoro. Me encantó, me gusta mucho. Yo creo que ahí Sergio seguramente va a decir algo en relación a eso. Porque hay un énfasis en la imagen muy fuerte, ¿no? Como dices, no sé qué nombre le pusiste, pero bueno, ahí lo
Esas otras formas de construir la relación con el territorio y con las personas mismas de los lugares donde se trabaja, ¿no? O donde se colabora, pues. Y algo que a mí, bueno, que es lo que a mí me llama más la atención, que es un tema que he trabajado desde hace mucho y que me gustaría como reactivarlo porque me parece muy importante el lugar de lo lúdico, esto de aprender jugando, ¿no? Jugando a la radio, jugando, no sé si dijiste fútbol o algún otro deporte, pero me parece como muy, muy potente metodológicamente, pues. Y me pregunto qué es lo que permite el juego en estos procesos colaborativos, si nos puedes platicar un poco más, ¿no? Como qué tipo de relaciones o qué tipo de conocimiento se activa allí, que no aparecen en otros formatos tan estructurados, académicos. No sé, a mí, por ejemplo, yo hice una tesis sobre lo lúdico y nunca me han pelado. Mi tesis de licenciatura fue sobre el juego, justamente. No, o sea, académicamente no se trabaja, pero a mí me parece que tiene un potencial tremendo. Ya voy a apagar mi micrófono porque están hablando de eso. Bueno, pues muchas felicidades, Luz. Está impresionante la trayectoria que tienes y sobre todo que está muy aterrizada en proyectos diversos, ¿no? Empiezas con un proyecto pues muy general de un colectivo bastante grande de diferentes países, ¿no? Que es, bueno, del que hablaste, ¿no? Que es el proyecto, el colectivo Maizal. No sé qué tanto de ese origen, de ese grupo, se derivan los siguientes proyectos. O sea, es un proyecto de maduración de tú como profesional, ¿no? Lo que estoy viendo. Pero, ¿qué tanto estos colectivos se van como entretejiendo? ¿Cómo vas entretejiendo todos estos proyectos, ¿no? En estos principios de los que hablaste inicialmente, ¿no? Toda la parte de la concepción teórica que tienes de los conceptos de colectividad, de territorio, de colaboración, ¿cómo se han venido como desenredando o no sé, como creando estos diferentes proyectos que a mí me parece fascinante ver este encadenamiento? Y que de alguna manera, en la pregunta o en la observación de Claudia con respecto a las diferencias entre los colectivos con los que has trabajado, ¿sí? ¿Cómo se dan estos diferentes acercamientos a la colaboración, ¿no? Cosas que que tú puedas transmitirnos como experiencia de cómo se trabaja colectivamente con retos tan diferentes en ambientes socioculturales tan distintos, ¿no? Como es el reto, si tú trabajas siempre con adultos, de repente trabajar con niños, pues dices, pues es otra vaina completamente, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de retos donde los referentes son distintos. Y luego otra idea, por ejemplo, la cuestión de imagen, a mí siempre cuando hablamos de imagen siempre nos remitimos a lo visual, pero el concepto de imagen en sí quiere decir representación, y una representación sonora por ejemplo, yo frecuentemente se me tapan los oídos, y cada vez que se me tapan los oídos, tengo la sensación de alejarme del mundo. Y de hecho la gente me lo dice, me dice, oye, te veo que estás como alejado, ¿qué onda, no? Le digo, pues es que no puedo ir porque los tengo tapados, ¿no? Pero digamos que esa idea de imagen o imaginario, ¿no? El imaginario o la representación de la realidad a través de la audición, pero es lo mismo, ¿no? Y bueno, y leyendo también otros textos como House, que lo estuvimos viendo pues en la maestría recientemente, David House, cuando habla de las diferentes culturas y la manera de percibir, de que nosotros tenemos en nuestra manera muy colonial, europea, de decir, bueno, tenemos 5 sentidos y el sentido del olfato, de la vista, ¿no? Y de repente es culturas donde integran todos los sentidos. Entonces, esa experiencia también a mí me parecería muy interesante, ¿no? De repente tú tienes un proyecto que se llama Cartografías Sonoras
Y entonces de repente dices, sí, qué bueno que podemos darle énfasis a lo sonoro, pero ¿podemos concebir una cartografía sonora, solamente sonora? Pensando o aprendiendo de esas otras formas de percibir, ¿no? Que es con la integración de los sentidos, ¿no? Entonces, digamos que esas serían algunas de las cositas iniciales que podemos seguir platicando, ¿no? Gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Claudia. Hagamos este cortecito para poder responder y seguro va a salir más tela de dónde cortar. Sí, ¿cómo trabajamos? Hay que decir que el principal, como les decía también hace rato, el principal ingrediente que permitió que surgiera Maizal fue la afinidad política, la afinidad académica, porque nos encontramos también todos estudiando, la mayoría de nosotras estudiando antropología visual, y que ambas se fueron convirtiendo también en amistad. En una amistad y en un compañerismo que ha perdurado en estos 10, 12 años, no, por supuesto, sin sus altibajos, sin sus conflictos, o sea, la amistad, el amor y cualquier tipo de relación humana, si es buena, también pasa por conflictos, ¿no? Y también pasa por situaciones, no necesariamente un idilio comunitario todo el tiempo, pues, ¿no? Pero en esa historia también de nuestra amistad y de nuestro encuentro, se atravesó también la vida misma, o sea, las ganas y la necesidad también de gestionarnos, de autogestionarnos y además de ejercer nuestra vocación también socioantropológica, audiovisual, de ejercerla en un mundo, en un mercado laboral tan complejo, tan marcado por reglas escritas por otros y otras, ¿no? Donde el capital simbólico es el que juega, la formación, los currículums, los presupuestos, ¿no? Quién hace cine, quién no. Como que en medio de todo eso, la manera en la que nosotros encontramos de navegar ese mar tratando de ser coherentes con lo que queríamos y en lo que creemos fue juntarnos y hacernos organización, hacernos primero colectivo, primeramente muy autónomo, sin recursos también, o sea, sin recursos propios, con las becas de estudiantes que teníamos hace 10 años en Flaxo, y en esa misma búsqueda fue como de, bueno, a ver, ¿cómo sostenemos esto? Y la respuesta nos la dio, o la encontramos en el Perú, en Perú a partir del año 2017, más o menos, que nosotras no habíamos pensado, no habíamos considerado la posibilidad de formalizarnos como una asociación civil o un espacio así donde más formal, digamos, ¿no? Como que estábamos en nuestra etapa más, sí, como negacionista un poco de ese tipo de figuras, pero cuando lo platicamos y lo dialogamos y lo observamos fue como de, no, a ver, hay que también ser pragmáticos y no nos queremos convertir en una ONG, no porque tengamos nada en contra de las ONGs, colaboramos con ONGs y todo, pero la lógica esta de la organización, los presupuestos, las intervenciones y todo eso era como de, no, nosotros no queremos en principio ser así o formarnos en esa lógica, quisiéramos mantener como cierta autonomía de nuestra colectividad, pero necesitamos de alguna forma también una base. Entonces, en Perú nos formamos, contestándole un poco a Clau, también nos constituimos como asociación cultural, y fue gracioso porque en nuestra acta constitutiva, nuestra constitución, pues tratamos como de sintetizar todos nuestros intereses, así de sí, somos antropólogos, pero también producimos audiovisual, video, sonido, también podemos brindar servicios, también hacemos investigación, como que generamos un marco lo más amplio posible dentro de nuestros múltiples intereses para desde ahí poder gestionar. Entonces, este proyecto, por ejemplo, de las cartografías sonoras, fue posible porque en el Perú, el Ministerio de Cultura cada año, cada vez con más complicaciones,
por todo lo que está pasando también a nivel institucional, etcétera, recortes, etcétera, han puesto, digamos, a disposición fondos concursables que solo se puede acceder a ellos teniendo una figura jurídica. A diferencia de México, que hay otros tipos de fondos en donde uno puede entrar como persona natural, digamos, o colectivos no necesariamente constituidos, en Perú era un requisito tener esto. Entonces, eso representó para nosotros pues sí, la posibilidad de poder gestionar, de bajar recursos, de poder sostener trabajos de campo grandes, por ejemplo, en este de Huancabamba, ¿no? De unos 4 meses de estar yendo y viniendo, un equipo grande además. Me ven aquí, pero digamos somos bastantes, al menos somos 4 como que en el núcleo más gestor del colectivo, Julio, Nati, Amanda y yo. Pero a la hora de hacer los procesos y todo, siempre termina siendo eso, una colectividad más grande. Entonces está Candy, Oscar, Matías, otro Matías, que son geógrafos, que son sonidistas, comunicadores también, y que también son parte de nuestros gran círculo de amigos, colegas, amigas, ¿no? Entonces, eso fue clave, o sea, como tener primero como una base y un pie como pues bien asentado también en un solo territorio, porque esto también de nuestra itinerancia, en el tiempo en el que yo pude vivir en Perú y estar habitando Perú, fue un poco más sencillo coordinarnos y entonces sí enfocarnos profundamente, por ejemplo, en el ecosistema del páramo. La manera en la que nos hemos vinculado y nos vinculamos con estas otras colectividades por fuera de Maizal, entendiéndose las rondas campesinas, la comunidad del lirio, sobre todo, digamos, el Endín, ¿no? Donde estamos como con una relación más firme, ha sido, pues sí, paulatino, no ha sido tampoco de un día para otro. Mis compañeros, especialmente quienes son peruanos, llevan 15 años acompañando de forma solidaria las luchas de defensa del territorio en Cajamarca, por ejemplo. Mucho viniendo de esto que en México conocemos como medios libres, ¿no? De estas iniciativas alternativas, autónomas, de grupos de amigos, también amigas que se juntaron para documentar y generar contrainformación, digamos, ¿no? De los pueblos y de las comunidades. En Perú también también sucede, y entonces ese mismo acompañamiento más político, más inspirado, o que recuerda más al cine militante setentero, ¿no? Etcétera, es lo que nos permitió conocer y acercarnos a estos lugares. Y como les decía, el vínculo, los vínculos reales, afectivos, tanto en Selendín como en Huancabamba, consideramos a las personas que están ahí como nuestros compañeros, nuestras amigas, nuestros amigos que hemos conocido y hemos profundizado nuestra relación los últimos 10 años, 8, 10 años, con quienes tenemos una relación más allá también de los proyectos, ¿no? Con quienes seguramente si pudiéramos, si tuviéramos también como el recurso más al alcance, nos visitaríamos sin duda en la Navidad, o si pudieran también venir, etcétera, ¿no? Hay hay una relación sincera que yo creo que pues es la base, y lo que nos ha permitido a nosotros insistir, tener la fuerza de insistir y de poder conseguir más financiamiento. Esto de las cartografías sonoras empezó en 2018 y el último campo, la última vez que subimos fue en 2024, ha sido un tiempo largo, también en el que no siempre es sencillo gestionarse, entonces ha pasado tiempo para poder regresar, y entonces ya no solamente ir a grabar, sino entonces devolver lo grabado, hacer sesiones de escucha. Paralelamente a las cartografías sonoras, se filmó un documental más largo que también está liberado todo en YouTube, se llama Aguas Internas. Entonces,
En Aguas Internas se cuenta con más profundidad la historia de resistencia de Cajamarca y de esta comunidad en particular, y con un montón de autogestión y sacando de otros proyectos y tal, logramos hacer una gira comunitaria por la región, haciendo proyecciones en escuelas, en mercados, ¿no? Y eso fue posible por los amigos celendinos. Nosotros teníamos un poquito, como, ahora sí que para los pasajes, para cubrir ciertas cosas, pero la logística y todo es gracias a la organización, a las organizaciones locales. Yo creo que se debe también a que el acercamiento ha sido con este afán de acompañar, antes que interpretar, que estudiar, que analizar, ¿no? O sea, como que yo estoy segura que nuestras compañeras de allá se les olvida que somos antropólogos, que tenemos, digamos, esa formación y nos consideran más como, pues sí, como personas solidarias que se han puesto a disposición de las historias que pensamos que son importantes contar, ¿no? Y representar. Entonces, así más o menos lo hemos hecho. En los últimos tiempos yo volví a Oaxaca, volví a mi tierra en 2021, más o menos, con estas mismas preguntas, ¿no? Y este mismo afán también, y encontrándome también afortunadamente con personas y colectividades con quienes puedo dialogar y seguir, además, co-creando, ¿no? Y insistiendo y haciendo, incomodando a veces también un poco, ¿no? Con las cuestiones socioambientales y del río. Pero con Maizal seguimos a la distancia, tenemos como nuestros mecanismos pues sí, de organización, tratamos de tener una asamblea, una reunión cada mes para contarnos también en qué estamos. Hay muchos más proyectos que pueden encontrar ahí en la web, y los que hemos logrado concretar siempre han surgido, digamos, por iniciativa de alguna propuesta de, miren, estoy trabajando en tal cosa, sobre estos temas, ¿qué les parece si gestionamos y le echamos un montón? Y lo que ha surgido, lo que ha podido concretarse ha sido eso, iniciativa como, por ejemplo, esto de las cartografías sonoras, se nos ocurrió al Julio y a mí en ese 2018, y lo planteamos, digamos, como a la plenaria, y fue como de, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, y pues adelante, ¿no? Entonces, no todo se ha concretado, no todas las ideas se pueden concretar, porque pues sí, la cuestión material es importante, pero en ese esfuerzo estamos. Voy a poner la luz, está oscureciendo. Ahí está. Eso, y luego el juego, claro. Qué interesante tu tesis, a mí me gustaría mucho leerla, Claudia, qué valioso aporte, porque sí, yo creo que nos hace falta más desparpajo antropológico, más flexibilidad, más disposición a equivocarse, más predisposición a salirnos como del papel, qué sé yo. Y eso es solamente con práctica. Nosotros hemos aprendido así de manuales, de otros talleres, de otros juegos, de compañeras que llegan y nos enseñan. Y sí, ¿no? Lo más bonito es cuando el juego es compartido también de forma intergeneracional. Ahí en la web de las cartografías sonoras hay algunas fotos de las señoras de Huancabamba jugando, ¿no? Como estos juegos parecidos al juego de las sillas o tal. Y lo que surge, nosotros lo valoramos y lo atesoramos mucho porque justo, o sea, la confianza, ¿cómo decirlo sin tampoco idealizarlo? Este intento de derrumbar estas separaciones que les decía hace un rato, ¿no? Entre nosotras que no somos de la comunidad y llegamos, y las personas que sí, que por supuesto que va a haber diferencias, por supuesto que va a haber barreras, diferencias culturales, etcétera, pero que en el juego sí se llega a deshacer, a diluir, ¿no? Al menos en ese contexto, en ese marco relacional. Y eso ya es mucho, ¿no? Eso ya aporta, eso ya nos nutre y va abonando a esto que es lo más importante, que lo que les digo, la relación, el tejido con las personas y el vínculo transparente que se pueda tener.
Gracias, Luz. Gracias a ustedes. Luz María, te estamos escuchando. Sí, Luz María, está prendido tu Yo micro. aprovecho voy a tener que despedirme, después veo el resto de la grabación, cuando me den la grabación y también se la paso a Mariano para que la suba a YouTube. Si nos das permiso, Luz. Gracias, Con claro. todo gusto. No, gracias. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Clau. Un abrazo también. Saludos a Perú. Sí, tienen que conocerse ustedes y hablar. Sí. No sé si alguien más por aquí de las asistentes quieran comentar algo más. Por ahí, no sé, Luz. Ah, Sí. Sergio, nuevamente. Sí. ¿Está silenciado, Sergio? Sí, en relación al proyecto de cartografías sonoras, ¿qué tanto hay o cómo se pueden integrar nuevos proyectos a ese mismo proyecto? Por ejemplo, yo conozco, de hecho, la Fonoteca Nacional tiene un proyecto de una gran cartografía nacional, ¿no? Cartografía sonora nacional, que Tito Rivas pues está metido en eso, él es un fanático, ¿no? De la grabación, ¿no? Sonora. Y digamos, yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene grabaciones que pudieran incorporarse a este proyecto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo pensaba en el reto que a veces resulta de tener, por ejemplo, una página que se origina en un proyecto, pero que de repente surgen otros proyectos que pueden convertirse como en subproyectos o en rearticular el esquema que está ahí en esa página para crear otras iniciativas, ¿no? Entonces, ese reto a mí me gustaría saber qué opinas sobre eso, cómo pueden crecer, ¿no? Con otras iniciativas que tal vez no sea con personas con una relación tan íntima como la que platicas, pero que pues resulta y te conocen y ya tienen un producto elaborado, pero que embona muy bien con la idea de una cartografía sonora de otro lado, ¿no? Claro. Ese como un reto, ¿no? Y eso por un lado, y también por ahí tenía yo otro. Bueno, sí, también cómo se revela la recepción del material que hacen, que producen. Ajá. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Yo quería comentar algo. ¿Puedo, Luz? Claro que sí. Bueno, un poquito tocaste hace ratito el tema bueno, también quería preguntar acerca de eso, ¿no? De la devolución, que nos compartieras como alguna experiencia de cómo ha sido devolver lo sonoro, las imágenes en alguna experiencia en específico. Y también preguntarte sobre cómo se sostienen estos procesos a largo plazo, ¿no? En mi experiencia también, pues, en la comunicación comunitaria es muy difícil a veces que esos procesos digamos, caminen por sí solos, tengan una vida propia, ¿no? Porque el principal impedimento, pues, es lo económico, no hay para el equipo, o no hay, ¿no? Ya sabes, entonces es como muy, muy difícil. Y, pues, preguntarte en tu experiencia, cómo ha sido, ¿no? Entiendo que tu experiencia es mucho más amplia, ¿no? En cuanto a equipo y en cuanto a redes también, pero aún así supone pues un reto importante, ¿no? Interesante. ¿Qué podrías decir o compartirnos para superar, ¿no? Digamos, como esa barrera que hay ahí siempre como para la comunicación comunitaria, con los pueblos, con comunidades, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy importante todo. Voy a comenzar primero con estas posibilidades de polinización de las cartografías sonoras. Fíjense que hace 1 año y medio más o menos invitaron al colectivo a compartir la experiencia de las cartografías sonoras en forma de taller con más colectividades interesadas en este tipo de plataforma, de plataformas o de soporte para interpretar, aproximarse a un territorio y a sus historias. Es el proyecto Entre Muros, un proyecto que fue impulsado por el Museo Metropolitano de la Ciudad de Quito,
que tienen, esto es muy interesante, tienen como toda una línea muy, muy marcada y muy trabajada en torno a la llamada mediación, ¿cierto? Que está como eso, agarrando mucho, mucho auge en el Avia Yala, y es muy interesante porque es justo parte de cómo hacer que los museos sean espacios apropiados por las personas, sacar del museo las representaciones, llevar a las comunidades y que ellas planteen la museografía, etcétera, ¿no? Las preguntas que pueden plantearse a partir de la producción artística o de las reflexiones artísticas. Y entonces tienen grandes avances, digamos, en torno a esas conversaciones, y este proyecto Extramuros, perdón, lo dije mal, dije entre muros, es Extramuros, el Extramuros tiene, creo que ya van a estrenar su página web, me parece que sí. Y entonces fue muy chévere porque el taller compartió metodológicamente lo que hicimos en Huancabamba y Cajamarca. Hicimos mapeos, hicimos ejercicios de escucha, lo que preguntabas hace un momento, Sergio, de cómo de verdad es posible hacer solo una cartografía con el sonido. Y pues sí, sí se puede, ¿no? Como dándole la vuelta a los mapas que conocemos tradicionalmente y a las acotaciones de los mapas que también son muy visuales y todo el mundo las tenemos en la mente, ¿no? Que si los simbolitos, las acotaciones que se utilizan, ¿no? Cómo sustituirlas, por ejemplo, con nuevos dibujos que evoquen texturas, que evoquen sonidos específicos. O sea, esto, por ejemplo, lo que sucede cuando se nos tapan los oídos, cómo lo dibujaríamos, cómo dibujaríamos el entorno, qué le pasa a las ondas sonoras y a nosotros mismos en relación a ellas cuando escuchamos menos o cuando escuchamos plenamente. Entonces son ejercicios sobre todo a ciegas, ¿no? Con ojos cerrados, recorridos, unos retomados de este manual importantísimo, el de, ¿cómo se llama? 100 ejercicios para la escucha, una onda así de Murray, este teórico, el pionero de la definición de paisaje sonoro. Hay un manual muy libre en internet que se llama algo así como 100 ejercicios para la escucha, me parece, y está genial. Hay un montón de herramientas de lo más sencillo a lo más elaborado para ir entrenando la escucha al final de cuentas, ¿no? Entrenándola junto con otros y otras. Esos ejercicios los hemos hecho con gente grande, gente adulta, jóvenes con niños y niñas, que también a veces es más caótico, pero más divertido igual, porque el juego está ahí, ¿no? Todo es juego, entonces jugar a la gallinita ciega y después preguntarnos y apuntar y tratar de dibujar qué fue lo que escuchamos, sí va abriendo como justo estas otras puertas a una percepción, a una distinta percepción, digamos, ¿no? Enfatizando la escucha. Es muy interesante, creo, todos los estudios aurales que le dicen ahora, ¿no? La antropología de los sentidos y todo esto para profundizar también como desde lo teórico y preguntarnos qué es la realidad, cómo la percibimos, cómo la interpretamos después, cómo también a partir de eso podemos imaginar, en todo caso, también otras realidades, ¿no? Y otros mundos. Imagen e imaginación están pues hermanados al final de cuentas, ¿no? Entonces, les recomiendo que le echen un ojo ahí al proyecto Extramuros, porque ya después, este taller duró una semana nomás, entonces apenas alcanzó para compartir la metodología, algunos ejercicios, otros ejemplos, aparte de las mismas cartografías sonoras de otros documentales interactivos que enfatizan el sonido, que también existen y que están por ahí. Y ellos, que eran quiteños, la mayor parte de distintos puntos de la ciudad de Quito y de la región, hicieron sus propias cartografías sonoras, hicieron recorridos en sus barrios, enfatizándose, haciendo énfasis como en los problemas que les interesan, por ejemplo, como que son los mismos en todos lados, pues, ¿no? La amenaza de la gentrificación, la mercantilización de su cultura, de su música, de las fiestas tradicionales, ¿no? Entonces, todas esas preguntas se las llevaron, hicieron sus ejercicios y luego sus propias representaciones. Nosotras decíamos o tratamos de transmitir así como de, bueno, nosotros nos imaginamos este mapa medio chueco del páramo y todo, pero
el mapa puede ser como ustedes quieran, ¿no? El norte puede estar en el sur, puede ser un mapa transversal, puede ser un mapa más tradicional, ¿no? Puede ser un croquis, no necesariamente cómo transgredir también y superar un poco las reglas también de la cartografía, que además también es muy político, porque la cartografía nace como una ciencia militar, una ciencia para la conquista, ¿no? Para el sometimiento y para identificar las riquezas de los territorios, ¿no? Entonces, darle la vuelta también a ese origen de la cartografía, que por supuesto, es un aporte de la geografía crítica, y todo es algo que a nosotras nos inspira mucho y que tratamos de transmitir en estos talleres metodológicos. Y luego sobre de las cartografías sonoras, no crean, también nos despierta muchas dudas, muchas preguntas en torno también a su alcance, a la recepción que pueda tener, porque al final el soporte en el que está, que es un soporte web, sigue siendo limitado. El acceso a internet no es así un derecho, no está en todos lados. En estos territorios sigue siendo también muy complicado. Entonces, aunque tiene su versión para teléfonos y todo, estamos muy conscientes de que es un material que todavía tiene sus limitaciones. Soñamos con ampliarlo a otros territorios del páramo, en especial en Ecuador y en Colombia, y estamos permanentemente pensando en cómo hacerlo. Ahora mi compañero Julio González del colectivo, Julio continuó, digamos, por el camino académico, hizo un doctorado, luego un postdoctorado, luego otro postdoctorado, o sea, como que enloqueció en el camino de la academia, para bien, pues, porque también nos ha permitido seguir investigando y compartiendo, digamos, nuevos marcos teóricos, etcétera, y además nos ha dado también posibilidad de gestionar. Esperamos que eso y lo que también podamos hacer el resto del colectivo pueda permitirnos bajar también recursos para, en todo caso, ampliarlo a otros territorios. Pero es también, como les digo, una conversación, porque mi postura es más, ¿cómo decirlo? Como que yo he insistido dentro de la colectividad, todavía no se concreta, pero he insistido antes de ampliar a más espacios y a más territorios este mapeo, especialmente de las cartografías, en cómo profundizar en esto que Yerit muy precisamente preguntó y apuntó, que es qué pasa entonces a largo plazo y al sostén, digamos, de los procesos, ¿no? Yo pienso que antes de abrir nuevos puntos en ese mapa, sería más conveniente volver nuevamente a los territorios 5 o 6 años después, con un proyecto ajustado, distinto y pensado para la transmisión, digamos, de estas herramientas. Entonces, estamos escribiendo, ojalá salga, pero sí escribiendo una propuesta para generar trabajo más mano a mano con los docentes, con la escuela primaria de Lirio y la escuela primaria de Ñangalí en Huancabamba, porque estamos convencidos que son los profesores, las profesoras, que además están en los territorios, quienes pueden ayudarnos y llevar a cabo también pues esta transmisión y este sostén más allá de lo que Maizal con sus escasos recursos pueda lograr. Entonces, eso lo tenemos en el tintero, es algo que nos gustaría lograr, como regresar con guías metodológicas, devolver bien plenamente, digamos, este material y convertirlo en materiales didácticos, primero para los profes y después para los chicos y las chicas. Hay un estudio, en las cartografías se pueden ver esto por ejemplo, de la diversidad biológica del ecosistema, ¿no? Entonces se nos ha ocurrido como de, bueno, cómo generar juegos, cartillas, material que nos hable, que le hable a los niños y a las niñas de la importancia del oso de anteojos, de tal especie de planta, de las aves que vienen y van a través de este ecosistema, ¿no? Como llevar eso, el juego y el arte en estos mismos temas a las escuelas. Eso es lo que quisiéramos, estamos muy inspirados. Hay una organización peruana muy valiosa que se llama Guarmayu, que significa Comunidad de Niños en quechua,
y de quienes hemos aprendido también un montón, porque justamente este trabajo con docentes, con profes, y todo, es algo que tuvieron claro hace más de 10 años, ¿no? Como de, claro, tenemos muchas limitaciones. Quienes están de verdad en el territorio, pues son las maestras y maestros. Y generalmente son personas además muy comprometidas, creativas, también como siempre abiertas a aprender nuevas herramientas y técnicas, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiéramos. Por ahora lo sostenemos más desde lo relacional y procurando cuidar también el espacio organizativo para que sigamos teniendo ganas de gestionar y de regresar, ¿no? Pero claro, tenemos como estos otros proyectos ahí en el tintero. Creo que sí, espero que haya respondido. Ah, bueno, una cosa también como para las personas que nos ven y que les interese, y que tengan además la ventaja del acceso a internet o a herramientas, un celular, etcétera. Hay algunas plataformas abiertas, ¿no? Donde se puede mapear de forma colaborativa. Por ejemplo, no sé si ya les haga comercial, pero ahora con Radio Sabia, por ejemplo, abrimos un Padlet, padlet.com se llama, donde es una página que te permite mapear también de forma colaborativa lo que una quiera. Entonces ahí es un ejercicio muy simple, estábamos mapeando algo sobre las historias de nuestros ríos o cómo nos estamos relacionando con nuestros ríos, y entonces hubo personas que participaron y que pusieron ahí en el mapa, bueno, yo soy de tal lado y pienso esto y esto lo otro. Es cuestión de investigar un poco, de aventarnos ahí a picotearle a las herramientas, sobre todo las que sean de libre acceso, para jugar a la cartografía sonora o a las cartografías sonoras. Qué bonito, yo sí quiero jugar. Sí. Hay una manita de Shilonen. Por favor, Shilonen. Hola, pues muchas gracias, Luz. Estuve peleando ahí con el Dragon Ball, con Vegeta, y pensé, bueno, por un momento que era mi máquina, pero me puse a entrar a las ligas que nos compartieron y me gustó mucho este enfoque, efectivamente, desde la escucha, las grabaciones, las narraciones se disfrutan muchísimo. Y sí, es una tecnología centrada en la escucha. Yo te quiero preguntar, incluso también a Yerit, pues cómo gestionan toda esta cuestión tecnológica, porque bueno, pues es el mundo de los antropólogos, pero también pues hay que hacer talacha, hay que producir, hay que editar, hay que relacionarse con el programador, decirle sus intereses, o sea, es una chambota tremenda, ¿no? Y yo, bueno, como bien dice Sergio, también, bueno, yo me adscribo más también a trabajar la escucha en relación con la visión. Estoy haciendo un mapa oral de rituales del maíz. Es un postdoc que estoy ahorita, estoy en el postdoc, estoy en el tercer año del postdoc, pero en el mismo postdoc. Y bueno, como este mapa que estoy haciendo, que también me he metido a las otras cartografías y bueno, ya tengo como mi propia posición y mi propia metodología del mapa que estoy realizando. Pero sí es una tarea titánica, incluso lo que dice Yerit con respecto a la devolución de resultados. Y aparte, bueno, pues el trabajo que tiene que hacer el investigador, porque hay que publicar y hay que escribir artículos y hay que cumplir con lo que te pide el CSIC. Entonces, bueno, pues muchas felicidades. Me gustaría, sobre todo, bueno, yo vivo en San Agustín, Etla, y bueno, pues me encantaría, siempre ando ahí, Yerid y yo desde el año pasado estamos que nos vemos y no nos vemos. Pero bueno, me encantaría seguir conociendo más lo que estás haciendo, esta radio Sabia, que también suena muy interesante.
y más o menos que me platiques el rollo tecnológico, porque bueno, sí, eso es una cuestión interesante y qué tanto la has desarrollado tú o se la dejas al programador. Gracias, Shilo, muy gentil de tu parte, aquí a la orden. Yo estoy en el otro San Agustín, en San Agustín de las Juntas. Sí, la cuestión tecnológica, que siempre lo decíamos un poquito hace ratito, ¿no? Como a veces nuestras formaciones pueden ser muy valiosas, ¿no? Y abrirnos un montón de puertas, pero a veces también luego nos pueden limitar o autolimitar y pensar que no podemos como explorar tal vez como cosas más técnicas o cosas que no aprendimos en los espacios universitarios. Entonces, nosotras, como decía también, hemos tratado como de enseñarnos mutuamente lo que sabemos, así desde la antropología hasta lo más técnico, pero la cuestión de las web sigue siendo un aspecto eso como más complejo o que demanda tal vez más tiempo de aprendizaje. Sí. Y sí, eso, que demanda más tiempo, porque igual hay páginas como que ya son más sencillas, que si el WordPress para poder como entrar y editar y tal, pero esta página de las cartografías sonoras que como ven, para nosotros es algo extraordinario porque siempre soñábamos, digamos, con tener una plataforma también así de interactiva y mezclando ilustración y todo. Y sí, o sea, como que ahí sí hay una división del trabajo. En Maizal confluyen muchas personas que dibujan, que hacen ilustración tanto análoga como digital. Y esta página web en específico la hicieron, nos ayudaron a diseñarla o más bien a concretarla las compañeras de Signo Estudio, que son programadoras chicas ecuatorianas que, que se encargan, digamos, de aterrizar todo la idea o la idea que a veces puede ser medio loca que uno trae o el diseño que trae en la cabeza a botones, a organizarlo en una interfaz, etcétera. Entonces, ya se imaginarán, fue yo creo que como varios, no 7 meses tal vez de trabajo con ellas, de primero mostrarles o tratar de dibujarles qué era lo que más o menos nos imaginábamos, una página de un home, una página de inicio y luego cómo de ahí descolgar los contenidos y organizarlos y tal, facilitar las fotos, facilitar el audio, todo eso sí lo podemos hacer nosotros organizarlo y todo, pero ellas fueron las que nos dijeron, no, ¿saben qué? Esto no se puede porque no se va a ver bien, o esto pesa mucho. Pesa mucho. Ajá, porque claro, uno se imagina, sí, que se mueva y que no sé. Y dice, no, pues si esto, a ver, si quieren su versión en celular, además que no gaste tanto, no, pues hay que hacerlo más sencillo y tal, pero siempre asesorándonos con las expertas y expertos. Yo les recomiendo mucho a Signo Estudio y les recomiendo también encarecidamente a otro colectivo amigo que se llama Sindicato Audiovisual. Es Sindicato Audiovisual, que también son antropólogos y antropólogas, solamente que no están en la academia igual, tal vez, esperen. No, bueno, la compañera Cassandra me parece que sí hizo un doctorado, un postdoctorado, ella es artista, está más como de la parte del arte, es una gran pintora e ilustradora, y los compañeros Paul, Luis, son antropólogos, también antropólogos visuales, y tienen unos proyectos muy buenos, también estaría muy interesante que les invitaran para contarles más acerca de este tema de los soportes web, ¿no? Si nosotros tenemos las preguntas y nos jalamos los pelos a veces así de autocriticándonos de el alcance de estas plataformas, ellos y ellas son quienes llevan como más avanzadas esas conversaciones, ¿no? Como mucho trabajo, ellos también, por supuesto, se han encontrado en esta forma de investigar y crear su economía colectiva, también es su fuente de trabajo. Entonces, ahora que también preguntaba Shilo, ¿no? Sobre cómo sostenerse, pues como prestadores de servicios, como consultores audiovisuales antropológicos, por ejemplo, el sindicato tiene proyectos sobre salud mental, proyectos que les han encargado
desde el Ministerio de Energía y de Riesgos de Ecuador, como para poder llevar a cabo investigaciones y presentarlas de una forma más lúdica, ¿no? Y a través de una plataforma web. Entonces, fue el Sindicato Audiovisual quienes, como son amigos nuestros en este caminar, quienes nos asesoraron, nos recomendaron a las compañeras de Signo y además nos diseñaron otra página que también les voy a dejar para que exploren, que se llama miradasenlucha.com, que es otro proyecto de Maizal, también muy importante, solo que ahora pues no iba a dar tiempo de todo. Miradas en Lucha es un proceso de investigación colectivo también que surge en 2019 a partir de un catálogo o un anticatálogo, luego decíamos, sobre los documentales que se han producido en Perú en torno a la defensa del territorio los últimos 15 años. O sea, como que en algún momento dijimos, ¿qué tanto se está haciendo producción audiovisual sobre el tema del agua y del territorio en Perú? Y dónde está ese material y por qué nadie ha investigado, ¿no? Y tal, entonces nos pusimos a rastrear y a organizar en un gran Excel así todas las películas y cortos de cualquier tipo de duración que están en YouTube, sobre todo, que hablan de la minería, del petróleo, de un montón de temas relacionados al extractivismo. Entonces, eso todo empezó con esa búsqueda, con ese catálogo, y después se nos ocurrió que la mejor manera también como pues de seguir aprendiendo, investigando sobre eso, era convocando a nuestros compañeros y compañeras de esos colectivos y de otros que están produciendo esas imágenes, y entonces le pusimos Miradas en Lucha a ese proceso, a ese encuentro. Entonces hemos realizado como unos 4 o 5, ahí lo pueden revisar en esa página, desde encuentros de reflexión colectiva hasta un laboratorio de creación a partir del archivo. O sea, como que lo último que hicimos juntas, en 2024 fue tomar archivos de hace 10 años de la resistencia contra el proyecto Conga en Cajamarca y convocar a un grupo de personas jóvenes, más jóvenes que nosotras, ya de esta nueva generación, peruanos y peruanas interesadas en abordar el archivo y algo parecido al principio de las cartografías sonoras, compartirlo e intervenirlo, generar nuevas piezas con lo que ya está. Julio, mi compañero, mi compañero del colectivo le llama como en estas discusiones sobre ecología de las imágenes, ¿no? También como preguntándonos, bueno, tanto ya se ha grabado, tanto ya se ha representado, ¿es necesario seguir grabando y representando o regresamos a lo que ya tenemos y lo revisitamos y regeneramos y creamos nuevas narraciones, ¿no? Entonces, más o menos como con esa noción, sostuvimos este laboratorio, que fue un proceso de 4 meses, hicimos 2 módulos virtuales y 2 presenciales. En el módulo virtual nos pusimos súper antropólogos, rigurosos, forma seminario, con lecturas, ¿no? Así, revisión de conceptos, ¿no? Y tal. Y ya en la presencial fue como de, bueno, a ver, vamos a jugar, vamos a grabar y hicimos una rotoscopía, la pueden ver también en internet, que es esta técnica de animación que imprimes foto por foto, un minuto de video y luego con crayolas o con lo que sea se dibuja encima de él y se vuelve a animar, ¿no? Y se le vuelve a dar movimiento. Entonces, en eso también hemos estado. Y eso, y el sostén, pues el sostén autogestivo con los proyectos que logramos bajar con recursos del Estado peruano en especial. Ojalá se pueda lograr todavía y no se les recorte también pues pues sí, al pueblo peruano esa posibilidad de gestionarse. Y como nuestros compañeros del sindicato audiovisual, pues haciendo también servicios, poniéndonos así en faceta, en modo consultores. Y también mis compañeros son docentes. Julio da clases en la Universidad Católica del Perú, mi compañera Natalia también, en el área de comunicación y de producción audiovisual. Otra compañera más igualmente está haciendo un doctorado en estudios de género. Entonces, sí, también, digamos, la academia
está ahí como la plataforma de varios de nosotros, de varios de nosotras, pero pues sin dejar también la autogestión y pues la cooperación también a partir de estos vínculos, les digo, ¿no? Con las comunidades, como en el caso de la devolución del documental y de otras cosas que no han tenido necesariamente un financiamiento, claro, pero que con autogestión hemos logrado regresar y seguir haciendo algunas cosas. Bueno, pues nos dieron ya las 7. Uy, sí. Sí, muchísimas gracias. Edna, saludos. Edna. Luz, no sé, Sergio, si quieres agregar algo para finalizar o todo bien. No, no, Yo quería hacer un comentario. Adelante, Luz, perdón, no te vi. Tuve muchos problemas para poder ingresar, no oí la presentación completa, lo cual lamento muchísimo porque lo que oí me pareció muy interesante. Además, me encanta a la ponente esa energía y esa sonrisa que tiene, que contagia y entusiasma seguramente a todos los que la escuchamos. Entonces, bueno, nada más la quiero felicitar y pues lamento, te quería preguntar si se grabó la Sí. para poder, perfecto. Entonces la voy a ver porque la verdad me pareció muy interesante, muy estimulante que una chica tan joven haga tantas cosas tan interesantes. La felicito. Y pues te agradezco, Yerid, y a todos los compañeros el haber estado y pues voy a ver la grabación. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Luzma. Sergio, estabas... Bueno, sí, nada más, pues agradecerte también mucho tu participación tan rica y seguramente te vamos a expoliar con fuentes, que compartas, ¿no? Todo eso de las cosas que al final estuviste mencionando de tus ligas con organizaciones, pues sí nos puede ser muy útil a todos. Ponernos en contacto con ellos y poder darle continuidad, ¿no?, a ese hilo de aprendizaje del que nos estás hablando. Entonces, pues, muchísimas gracias. De hecho, en la pregunta en el último proyecto que dijiste sobre el río Salado, bueno, a mí me interesa mucho saber qué proyecto es, sobre todo porque hace poquito hubo una exposición en Ciesas de alguien que ha trabajado la cuenca, en la cuenca alta hacia abajo, y cómo cuáles han sido las diferentes perspectivas de los pueblos en el descenso del río, respecto a su conservación. Y creo que ese es un tema interesante, muy local aquí, que a mí me interesa, pues, conocer ese proyecto tuyo en el que estás ahora. Y pues muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Luz, por tu tiempo. Y bueno, ya te estaremos... Un verdadero placer, de verdad. Con todo y todo lo logramos. Muchas gracias. Recuperaremos la grabación y ya que la subamos a la página, se las compartimos. Muchas gracias a Balam, que junto con Claudia también nos hicieron que no naufragáramos. Muchas gracias, Balam. Muchas gracias. Y aquí a la orden, sí, claro, platiquemos. Ahí, cuando esté Yerid acá, les visito en el Ciesas. Me interesa mucho ver también esas investigaciones que tienen por ahí en torno al salado, a la cuenca, es muy importante. Sí. Y con gusto les comparto lo que yo he estado encontrando y preguntándome también acá con la compañera Marlene de Mitla y con un montón de compas que estamos tratando y organizándonos alrededor de nuestra cuenca, que es tan urgente, ¿no?, tan importante. Entonces, sí, con todo gusto, gracias de verdad por su tiempo y por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta pronto.